A ver si ahí nos escuchan. Alguien que esté por ahí, díganos si escuchó o no escuchó. Estamos intentando. No, gracias Rosalba. Ahorita vamos a asegurarnos de que nos escuchen. Dice que no nos escuchan. Vamos a ver. Saludos, no se escucha. Listo, ya se escucha. Gracias, Pedro Reyes Martínez. Gracias. Gracias. Ya, dicen todos. Ya se escucha. Qué bueno. Ya se escucha. Todos dicen ya se escucha. Bueno, audio, por favor. Se escucha, ya se escucha. No sé cómo se escucha, pero ya se escucha. Esperamos que se escuche bien. Ya venimos llegando corriendo ahorita. Gracias. Gladys Porras. Qué bueno. Nubia. Gracias. ¿Quién más está aquí? Oscar Rodríguez. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Oscar. Juanita Álvarez, bendiciones. Rosa Figueroa, saludos, qué bueno que estás aquí. Iliana Vázquez, saludos. José García, ¿qué tal? ¿Cómo está José García? Qué bueno que estás acompañándonos. Luz Ángela Tijaro Salazar, buena noche. Audio, por favor, dice. Ya estamos con el audio, ahora sí. Rosalba Martínez. María Figueroa, saludos, un abrazo grande, gigantesco. Y cada uno de ustedes que nos están acompañando. Pedro Reyes Martínez también. Rosalba Yanis Guerrero también está aquí. Y todos los demás. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Hoy hablamos acerca de este tema. ¿Cómo aceptar una mala noticia? Todos hemos recibido malas noticias. Oiga, y a veces nos quedamos así, no puede ser. O sea, ¿cómo? Entramos en negación, entramos en una serie de respuestas, ¿sí? Inmediatas a la mala noticia. La pregunta es, las respuestas son correctas, las respuestas son malas. Hacerle al fuerte, algunos utilizamos esa manera de responder ante una mala noticia. Nos hacemos el fuerte, nos hacemos el que no siente nada, nos hacemos el que no le pasa nada. Y a veces en realidad solamente estamos reaccionando de una manera que parece valiente, de una manera que parece fuerte, pero en realidad no necesariamente lo es. Y obviamente queremos definitivamente asegurarnos que tenemos una respuesta que es correcta. ¿Cómo respondemos? ¿Quién le hace el fuerte? Algunos se jactan de hacerle al fuerte y la verdad piensan que es lo mejor, que es lo maduro. De hecho, dicen, no, pues sí, yo le hago al fuerte, pero la verdad es que hacerle al fuerte no siempre es lo maduro, no siempre es lo correcto. Y bueno, vamos a darnos cuenta exactamente qué tipo de resultado tiene cada una de nuestras respuestas y en realidad si nos está beneficiando o nos está afectando cada vez más. ¿Cómo aceptar una mala noticia? Recuerden que este es un espacio donde pueden participar, donde pueden aportar, donde pueden hablar acerca de sus experiencias, pero si necesitan ayuda, este es el espacio también para pedir ayuda. Este es un lugar donde podemos ayudarte todos los que estamos aquí. Algunos o nos dedicamos a ayudar a otros en momentos de crisis y otros venimos aquí porque necesitamos que se nos ayude en momentos de crisis. Y esta es la perfecta unión de aquellos que han pasado por situaciones difíciles y hoy quieren utilizarlas para bendecir a otros, para ayudar a otros. Y obviamente aquellos que están pasando por una situación bastante difícil. Así que vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo aceptamos una mala noticia? Sigue Elena Mercado, saludos, qué bueno que estás aquí. Oscar Caicedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alguien más vi que acaba de llegar. Claudia Rodríguez, saludos y bendiciones. Desde Colombia, dice, y vi a alguien más que llegó por aquí. Marina Bonilla, también que desde Ecuador, saludos. Gladys Porras, también, saludos, cierto, dice, tienes toda la razón. Gerardo Josmar Velázquez, un abrazo, qué bueno que estás acompañándonos. Recuerda que este programa tiene la intención de ayudarte a manejar las emociones, la intención de ayudarte a ser una mejor persona, a sanar el pasado, ¿sí? A administrar tu presente para que puedas bendecir tu futuro. Todos podemos hacerlo, todos podemos vivir mejor, encontrar el propósito de tu vida también. Te ayudamos a encontrar el propósito de tu vida, cómo recuperar el tiempo perdido y todos estos temas que en realidad a todos nos interesan. A veces no hablamos de ellos, a veces evitamos hablar de ellos, pero todos los temores acerca del futuro, la crisis de la vida media, por ejemplo, también, cómo resolver, ¿sí?, los conflictos, prevención y resolución de conflictos y toda esta temática que es muy interesante y que la verdad, o a decir de verdad, todos necesitamos resolver de alguna manera. Así que vamos a hablar de ello, vamos a tratarlo y vamos a tratar de entender cómo es que reaccionamos. Hablamos de que las malas noticias surgen de repente, ¿sí? Llegan de manera inesperada, no teníamos planeado, todo parece estar bien,
todo parece estar normal, y de repente, ¡pum!, alguien nos llega con una mala noticia, ya sea por correo electrónico, ya sea por algún familiar, o la policía, o el médico, o el abogado, no sé, pero nos llega una mala noticia de manera inesperada. Y de eso estamos hablando. Saludos, Laurita, saludos, Laurita Edwiges. Uy, un abrazo grande, grande, grande. Qué bueno que estás aquí. Mi queridísimo Ignacio Sánchez también. Gracias, qué bueno que estás aquí. Wow, todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mala noticia? Llega la mala noticia y viene e interrumpe la paz que estamos experimentando en ese momento. Estamos experimentando un momento de paz, de tranquilidad, tal vez nos sentimos seguros, tal vez nos sentimos bien en todas las áreas, pero llega la mala noticia y ¡pum!, algo se rompe. Se rompe el sentido de seguridad. Se rompe el sentido de confianza que estábamos teniendo acerca del futuro, y en ese momento cambia totalmente algo dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos direccionar? Obviamente, les mencionaba hace un momento que hacerle al valiente, hacerle al fuerte, no necesariamente es lo correcto. Obviamente, otros hacen todo lo contrario, se derrumban, se desboronan ante una mala noticia. Y ¿será exagerada esta respuesta? ¿O será exagerada la respuesta de serle al fuerte? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál de ellas o cuál es la manera correcta de enfrentar o de aceptar esta mala noticia? Y yo les quisiera compartir acerca de algunos consejos, y les diría que el primero sería, por ejemplo, ser conscientes de lo que ha sucedido. Ser conscientes de lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, cuando somos conscientes de lo que ha sucedido, podemos tener una idea o una visión muy clara y muy objetiva de cuál es el coste o el costo de aquello que se perdió. Sea lo que sea la mala noticia, algo se perdió. Puede ser económico, puede ser dinero, puede ser una vida, puede ser cualquier cosa. Pero ser consciente y no convertirlo en un fenómeno netamente emocional, vamos a decir. En otras palabras, que nosotros tengamos claro que lo que acaba de suceder es una pérdida, sí, claro, pero darle un valor a la pérdida que sea real, ¿sí? Una de las cosas que podemos decir que es de las más graves es la pérdida de un ser querido, vamos a decir. La pérdida de un ser querido obviamente es una mala noticia, siempre será una mala noticia, pero la pregunta es, ¿qué tan malo es? ¿Qué tan grave es? ¿O qué tan grande pérdida es? Obviamente cualquiera diría, pues lógico, es una gran pérdida, su familiar, tal vez lo amamos, etcétera, cierto. Pero ser conscientes de lo que ha sucedido, lo podemos ver de dos cosas. La vida es injusta, tal vez quejarnos, es el momento del shock de la mala noticia, tal vez decir, es que es ingrato, es que Dios se olvidó de mí, fue injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando somos conscientes, por ejemplo, voy a dar este ejemplo y quiero ser muy enfático en él, de que lo que acaba de suceder cuando alguien fallece no es nada más ni nada menos que parte del ciclo de la vida. ¿Se oye frío? Tal vez se oye demasiado objetivo, nada emocional, pero la verdad que lo que acaba de suceder en esa mala noticia es parte del ciclo de la vida. A veces parece injusto, a veces parece antes de tiempo, obviamente, a veces parece haber sucedido de una manera demasiado grave, pero ¿cómo aceptamos la mala noticia? Para poder manejarla de una manera correcta, apropiada y equilibrada, es necesario entonces ser conscientes de una manera muy objetiva de lo que ha sucedido. Esto es importante porque entonces podemos tener una respuesta que sea congruente, que vaya de acuerdo a lo que sucedió y no solamente a nuestra interpretación del momento. Obviamente va a tener mucha influencia, por ejemplo, la cercanía o el apego que tengamos con la persona o con lo que sucedió, con la cosa que haya sucedido, lo que se ha perdido. Puede ser situación, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una oportunidad. ¿Qué tanto apego teníamos con ello? Y la otra sería ¿cuánta falta creemos o sentimos que nos va a hacer esa persona, esa cosa, o esas finanzas, o esa oportunidad, o lo que sea? Yo les quiero invitar a que me ayuden y que escriban ahí, por favor, cuál ha sido la pérdida más grande que han tenido, o la más dolorosa que han tenido.
Y de esa manera vamos a ir enfocándonos, vamos a ir trabajando con ello y obviamente vamos a encontrar la manera de llegar y de tratar cada una de esas ocasiones y veamos si es que hemos respondido de una manera correcta o si hemos respondido de una manera equivocada. Ayúdeme con su comentario, dígame, denme un segundo. En realidad, ¿cómo ha respondido? ¿Cuál ha sido, perdón, primero, cuál ha sido la pérdida que más le ha dolido? Casi estoy seguro que vamos a escribir nombres de personas, mi mamá, mi papá, etcétera. Pero pérdidas en general. ¿Qué tipo de pérdidas? Para luego ver cómo aceptamos o cómo escuchamos, cómo manejamos o qué respuesta tuvimos ante esa gran pérdida. Posiblemente es una pérdida gradual o una pérdida así de inmediato. Por ejemplo, un accidente, pum, algo sucedió, entonces el momento del choque es fuerte. Pero hay pérdidas, por ejemplo, la pérdida de la salud. A veces la pérdida de la salud es gradual y vamos perdiendo poquito a poquito y posiblemente nos permita la capacidad de adaptación y de asimilar el hecho de la pérdida, ¿sí? Pero veamos entonces, veo sus comentarios, recuerde que estamos leyendo, todos estamos participando, pueden aportar también y todos estamos aprendiendo los unos de los otros. ¿Cuál ha sido una de las pérdidas más dolorosas que han tenido en su vida? Estamos leyendo, leemos sus comentarios. Dijimos que número 1, hay que ser conscientes de lo que ha sucedido. Primero. Número 2, hay que cambiar la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? ¿Sí? La pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? No por qué sucedió. ¿Por qué sucedió? Tiene un enfoque como de queja. ¿Para qué? ¿Sí? Tiene un enfoque como de pregunta de aprendizaje. O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo voy a aprender en este caso? Número 1, dice aquí, ¿quién dijo primero? Laurita dice, pérdida de la salud. Sí, la pérdida de la salud, es duro. ¿Por qué? De hecho, en algunas ocasiones la pérdida de la salud es más grave. Llega a ser más grave que, por ejemplo, una pérdida de vida en algún accidente, porque es un proceso doloroso y en muchas ocasiones es largo. Entonces, el periodo de sufrimiento puede ser mucho, mucho más largo. Entonces, la pérdida de la salud. Alguien más puso aquí. Yanis dice, hola Yanis, ¿cómo estás? Dice, la pérdida más grande y dolorosa fue cuando falleció mi mamá. Se entiende totalmente. Alguien más, recuerde, escríbanos, díganos qué es o cuál es la pérdida más grande que ha tenido, la más dolorosa que ha tenido. Y si quiere escribirlas en orden, si ha tenido 2 o 3 pérdidas en orden, la más fuerte y luego la segunda y luego la tercera. Y esto nos va a ayudar para poder nosotros ir enfocando esta conversación y podamos ayudarnos para saber si hemos tenido respuestas congruentes, respuestas de acuerdo a la realidad o si han sido respuestas desequilibradas. Y eso nos ayuda a aprender. Recuerde que todo aquello que parece una pérdida, pero produce un aprendizaje, en realidad deja de ser pérdida. Repito, todo aquello que parece una pérdida, pero que deja un aprendizaje, en ese momento deja de ser pérdida. Cuando produce aprendizaje, obviamente, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, el primero de los consejos dijimos ser conscientes, ¿sí? Aprender de ello. Aprender de ello es importante. ¿Qué voy a aprender? Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Una de las principales cosas que debemos aprender es que hay que aprovechar a los seres queridos cuando están en vida. No llevarle flores cuando ya se fue, no llevarle flores cuando ya se murió, llevárselas cuando está en vida, ¿sí? No ir a visitarlos al panteón 20 o 30 años, cada una vez al año, cada vez que se llega a su aniversario, sino más bien visitarlos en la casa cuando están bien. Lección aprendida, ¿sí? Cuando la lección es aprendida, el dolor es disminuido. Y esto es importante. Cada vez que nosotros aprendemos esa lección, el nivel de dolor, ¿sí?, va siendo menos porque se siente como menos pérdida y más ganancia. Alguien más tiene aquí, dice, la pérdida más grande y dolorosa fue cuando falleció mi mamá, dice Yanis, y luego vi a alguien más que comentó aquí, recuerde que nos puede decir, aún me sigo hinchando, cuestión circulatoria y renal. Bueno, mira, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer ahorita, Laurita,
Ay, ¿sabes cómo te apreciamos? Quisiera tenerte cerquita y darte un abrazo de esos que dan energía, de esos que dan salud, de esos que dan esperanza, pero te enviamos uno. Mira, yo sé que aquí hay pura gente de buena voluntad. Te enviamos un abrazo de esos que te llegue hasta allá y que te ayude a darte energía, a darte salud. Y bueno, los que saben orar pueden orar, los que prefieren rezar pueden rezar, los que prefieren enviarte buena voluntad, lo hacemos porque creemos nosotros que sí, la salud es una pérdida. Y vamos buscando entonces, primero, ser conscientes de que hemos perdido algo. Segundo, aquí les va. Importante agradecer por todo lo que seguimos teniendo a pesar de la pérdida. Sí, ha habido pérdida, pero seguimos teniendo algo. Hay muchas cosas que seguimos teniendo aun cuando hayamos perdido algo grande. Por ejemplo, alguien dijo, la pérdida de mi madre. Wow, sí, claro, ¿cómo no? Debe ser dolorosa. Sin embargo, sigo teniendo mis hijos, sigo teniendo salud, sigo teniendo esto, sigo teniendo el otro. Y no quitar la vista de lo que sigo disfrutando, de lo que sigo teniendo, nos ayuda a balancear las emociones. Sí, por ejemplo, ver y decir, wow, perdí a mi madre, pero voltear al otro lado y decir, wow, tengo mis hijos conmigo. Entonces nos ayuda a balancear y a manejarlo de una manera mucho más, más prudente, digamos, mucho más ecuánime, y obviamente nos ayuda a pasar por ese momento que es totalmente difícil. Mire, cuando nos dan la mala noticia, tendemos a dejarnos llevar por el estrés, por la ansiedad. Y obviamente una de las primeras cosas que suceden es que no nos permite ver lo que ha sucedido con claridad. No lo vemos con claridad. Lo vemos desde el temor, lo vemos desde el dolor, ¿sí? Y obviamente esto nos deja sin capacidad de una reacción propia, ¿sí? Y entonces reaccionamos de manera visceral, tal vez, reaccionamos de una manera no racional y en muchas ocasiones reaccionamos de una manera exagerada. Obviamente el dolor se entiende bastante. Laurita, esperamos que estés mucho mejor. Carmen dice, la pérdida de mi mamá, me tocó auxiliar su partida sin saber que ya era lo último. La pérdida de su papá y de mis hijos, que falleció en un accidente. El perder de repente cuando habías hablado con él. Sí, claro, son fuertes. Definitivamente son pérdidas fuertes. Mi pregunta ahorita sería para ti, Carmencita. Mi pregunta sería, ¿pudiéramos hacer una lista de lecciones? ¿Pudiéramos hacer una lista de lecciones aprendidas en esta situación? Pudiéramos decir, wow, cuando mi madre falleció, aprendí esto. Cuando mi hijo falleció, aprendí aquello. Cuando falleció, ¿qué dice la pérdida de su papá? Aprendí esto. Yo creo que si nosotros hacemos una conciencia de la lección aprendida en cada una de las pérdidas, nos damos cuenta que somos mejores personas, que somos más fuertes, que valoramos más la vida, que agradecemos más lo que aún tenemos, y automáticamente esto nos ayuda a crecer bastante. Recuerden que estamos esperando su comentario. Pueden aportar, pueden preguntar, pero ahorita escríbanme por favor cuál ha sido la pérdida más grande o más dolorosa que ha tenido en su vida, o la última pérdida que ha tenido en su vida, para seguir comentando y ayudándoles con esos casos. Veamos qué tipo de respuesta tenemos nosotros ante la pérdida. A pesar de que obviamente al principio, ¿sí?, cuesta muchísimo manejar las malas noticias, se dice que es mucho más difícil cuando nos las guardamos. Alguien nos da una mala noticia y no le decimos a nadie, ¿sí? Se recomienda obviamente hacer de lado la pena, ¿sí? Quitarnos la pena o la vergüenza, ¿sí? Y más bien la tendencia debería de ser el compartir con alguien lo que nos ha ocurrido. Cuando perdemos algo, no sé, una quiebra financiera, etcétera, nos da vergüenza comunicarlo por el temor al juicio o a la crítica acerca de nuestro comportamiento o sentido de responsabilidad. Sin embargo, cuando nosotros lo hablamos, ¿sí? Cuando compartimos lo ocurrido, vamos a escuchar testimonios y psicológicamente se da un proceso ahí, ¿sí? Se da un proceso. Cuando nosotros compartimos una pérdida, automáticamente de allá para acá recibimos cariño y apoyo de los demás, ¿sí? La equivocación más grande que nosotros podemos cometer al recibir una mala noticia es no contarla, ¿sí? Es no contarla, es no platicarle a nadie, no decirle a nadie.
En muchas ocasiones nos autoengañamos, ¿sí? A nosotros mismos, obvio, argumentándonos que no queremos, es que no quiero preocupar a nadie, por eso no le voy a decir. Pero cuando hacemos esto, estamos pretendiendo ser más fuertes de lo que realmente somos. Y entonces nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Eso de no quiero preocupar a nadie, yo cargo con la preocupación yo solo, no resuelve nada, no nos ayuda, simplemente se genera una carga mucho más fuerte, mucho más pesada en nosotros mismos. María de la Luz dice, cuando perdí la autoestima y perdí salud física, al padecer hipertensión, ahora ya restablecida, aprendí a preguntarme para qué y fue para estudiar desarrollo personal y reencontrarme. Gracias. Nota qué interesante, qué interesante. El haber caído nos hace darnos cuenta que estamos abajo y entonces empezamos a mirar hacia arriba. ¿Sí? O sea, cuando hay una pérdida grande, en este caso, mira, la pérdida de la autoestima y salud física, de hecho, van muy de la mano, ¿eh? Acuérdense que las enfermedades emocionales producen enfermedades fisiológicas, ¿sí? Y aquí hay una conexión, una doble pérdida, ¿no? O una pérdida que te lleva a otra pérdida. En muchas ocasiones, la pérdida de la salud emocional nos lleva a la pérdida de la salud física, ¿sí? Y la pérdida de la salud emocional nos puede llevar a la pérdida de la salud relacional también. Y entonces se enferman las relaciones. De ahí nacen las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas nacen de primero haber tenido una pérdida, ¿sí?, dentro de nosotros, y entonces vamos por allí y generando pérdidas relacionales porque hemos perdido el amor propio, o hemos perdido el respeto, o hemos perdido algo, hemos perdido dentro de nosotros la seguridad, nos invade el temor, nos invaden tantas cosas que ahora hemos perdido algo y ahora vamos perdiendo también con los demás. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí dijo? ¿Quién más tenemos aquí? Ah, Piñatas Gato Félix. Hola, Vivi. Saludos, qué bueno que estás aquí. María de la Luz Alvarado. Erika Morales, saludos, bendiciones, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando acerca de cómo aceptar una mala noticia. ¿Cómo manejamos las malas noticias? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante las malas noticias? ¿Hacernos el fuerte es positivo o todo lo contrario? ¿Hacernos las víctimas es negativo? Vamos a estar contestando esto, pero estamos esperando sus comentarios. Platíquenos cuál ha sido la pérdida más grande o cuál ha sido la última pérdida que ha tenido. Mar dice, creo que la pérdida más dolorosa de mi vida ha sido la infancia de mis hijos. Siento que le hice mucha falta a mi hijo en especial. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, ¿qué tal si escribimos algo diferente? Te voy a invitar a que me hagas un favor. Vuelve a escribir acerca de esa experiencia. Pero yo te voy a pedir que me la escribas en positivo. Yo sé, lo primero que vas a pensar, ¿cómo voy a escribir en positivo esto si fue negativo? Yo he estado ahí. Yo te recomiendo que escriba en positivo esa experiencia de no estar con tu hijo en especial. ¿Cómo lo puedes escribir en positivo? ¿Qué fue la lección aprendida o cuál ha sido la ventaja ganada, ¿sí?, a pesar de la circunstancia negativa? Cuando nosotros empezamos a interpretar esto, lo malo como algo bueno, entonces empezamos a aprovechar la situación difícil, la pérdida o la mala noticia y empezamos a ganar de ello. Hablaba de compartir, la importancia de compartir una mala noticia. ¿Sí? Compartir una mala noticia nos ayuda a desahogarnos, ¿sí? El compartir una mala noticia con alguien o platicarle a alguien más lo malo que está sucediendo, pero no solamente lo que está sucediendo, sino honestamente cómo nos estamos sintiendo ante lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es clave, ya que recuerde que cualquier noticia negativa va a tener un gran impacto emocional en nuestras personas, obviamente, ¿sí? Las emociones, si las reprimimos, acaban dañando y acaban saliendo, y ¿sabe qué? Cuando salgan esas emociones que hemos reprimido, no van a salir de una manera muy bella. Van a salir en forma de amargura, de ira, de contienda.
Y van a salir así porque las guardamos ahí adentro y las hemos estado paseando, posiblemente no catalizándolas, sino todo lo contrario, aumentándolas, aumentando el dolor, multiplicando el dolor. Y entonces cuando este finalmente sale, va a salir de una manera muy desagradable. Estamos hablando acerca de cómo manejar la pérdida. Doris Mora dice: la muerte de mi esposo y mi mascota. Ahora también perdí una oportunidad única. Igual me ha dolido mucho. Doris, lo sentimos por tu esposo. Y también por la mascota. Porque cuando tenemos apegos, obviamente esto nos duela. Recuerda que el apego no es malo, el sobreapego es lo malo y lo negativo. El apego es normal. Tenemos apegos saludables y luego hay sobreapegos que ya no son saludables, obviamente. La muerte de tu esposo, no sé cuántos años estuviste casada. Pero debe ser duro, debe ser duro. Duro por muchas razones. En muchas ocasiones, recuerde que cuando hay pérdidas, obviamente se extraña a la persona, se extraña la convivencia, la cotidianidad con la persona. Pero parte del dolor de pérdidas como estas tiene que ver con remordimientos, arrepentimiento, culpa, vergüenza. ¿Por qué no hice lo que me decía? ¿O por qué no me porté como esperaba? ¿O por qué no lo traté mejor? ¿O por qué no aprecié o valoré? ¿Por qué no le agradecí más? Y etcétera, y nos cargamos. Y recuerden que entre más remordimientos, arrepentimientos, culpas y vergüenzas existen, más dolorosa será la pérdida. Ahí lo que tenemos que hacer entonces es empezar a manejar un proceso de autoperdón acerca de las cosas que debemos haber hecho y no hicimos, o las que hicimos sin deber hacerlas. La muerte temprana es mucho más dura que la muerte a tiempo. ¿Qué es la muerte a tiempo? Obviamente la muerte a tiempo es la muerte normal, natural, en una edad avanzada. La muerte temprana es dura porque es inesperada y porque parece o nos sabe a injusticia en muchas ocasiones. Estamos hablando acerca de cómo manejar una mala noticia, cómo aceptar una mala noticia de una manera ecuánime. Saraí Rosales, qué bueno que estás aquí. Saludos, un abrazo grandototototote. Gracias, qué bueno que estás. Gladys Porras dice: la pérdida más dolorosa fue la de mi papá, porque fue sorpresa para nosotros. Así es. Una de las cosas, Gladys, que sucede es que, mira, cuando una persona está enferma y está pasando por un proceso de enfermedad, nos da tiempo. Nos da tiempo de pagarle nuestros respetos, nos da tiempo de mostrarle cariño, nos da tiempo de dedicarles tiempo, nos da oportunidad de dedicarles tiempo, nos da tiempo de enmendar algunas cosas, de pedirles perdón tal vez. Pero cuando la muerte es así repentina, tenemos o nos quedamos con un sentido de deuda. Sí, o sea, como que le debemos muchas cosas. Como que si hubiera sabido yo unos días antes, yo hubiera hecho algo para reparar. Si hubiera sabido, yo hubiera hablado, le hubiera pedido perdón, hubiera aclarado lo que quedó pendiente por muchos años y nunca resolví. Esa es la verdad. Pero recuerden que cuando nosotros tenemos ese tipo de arrepentimiento o remordimiento y decimos: pero es que ya se fue, ¿cómo le puedo pedir perdón? Recuerden que lo importante no es que la persona escuche cuando le pedimos perdón. Lo importante es que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos pidiendo perdón, porque eso es lo que realmente sana. Luz Ángela, hola Luz, ¿cómo estás? Luz Ángela Tijaro Salazar dice: pérdida de tiempo, el más valioso. Toda la razón. Hemos tenido personas que dicen: yo he perdido hasta 20 años de mi vida. Tal vez los perdí en una relación equivocada, tal vez los perdí porque dejé pasar oportunidades, tal vez los perdí. Y bueno, de tantas maneras que podemos perder tiempo, simplemente yendo por el camino que no debíamos de ir. Y tal vez muchos se identifican con esto, tal vez muchos hemos perdido tiempo. Pero yo te tengo una buena noticia primero, Luz Ángela. Sí se puede recuperar el tiempo perdido.
Hay un taller que hacemos, además de los diplomados, hay un taller que hacemos que se llama ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Y les garantizo que cuando hacen ese taller, número uno, primero nos damos cuenta y hacemos un inventario de cuántos años, tal vez horas, días, años hemos perdido de la vida, y luego establecemos una estrategia de recuperación del tiempo perdido. Sí se puede. Utilizamos algunas estrategias, algunos ejercicios, y utilizamos uno que se llama la ley del triple propósito y la ley del enfoque y la curva del triángulo de agradecimiento. Y nos vamos dando cuenta, vamos descubriendo que el tiempo que hemos perdido, si son 10 años de la vida, podemos recuperarlos. 10 años se pueden recuperar, lo doblas por 3 en 3.5 años más o menos. 3.3. Sí se puede recuperar el tiempo perdido. Cuando descubrimos la razón por la que perdimos el tiempo e invertimos lo que hicimos entonces, ¿sí? Por ejemplo, ser irresponsable, ser indisciplinado, tener malos hábitos, y entonces decidimos hacer un cambio y le aplicamos la ley del triple propósito, entonces revertimos todo eso y en 2 o 3 años cambiamos y recuperamos todo lo que perdimos en 10 o 15 años. Si te interesa, y mándanos un mensajito. Tenemos un taller que se llama ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Sí, tienes razón. Es lo más valioso que podemos tener. Claudia Rodríguez, la pérdida de mi madre. Duele, claro, los apegos. Qué tanta falta nos hace. Aquellos consejos que en su momento desechábamos, hoy que no están, extrañamos. Incluso aquellos regaños. Cuando ya no están con nosotros decimos, wow, aunque me regañara como me regañaba. Hay una lección muy valiosa para aprender en eso. Aprendamos a amar a los que están presentes antes de que estén ausentes. Aprendamos a amar a los que están presentes antes de que estén ausentes. Para que no nos cargue la culpa, para que no nos cargue el remordimiento, para que no nos cargue el dolor exagerado. El dolor es normal, recuerden. El dolor exagerado no es normal. Se convierte en sufrimiento permanente. Que podamos nosotros entonces manejarlo de una manera correcta. Carmen Sánchez dice, la pérdida de un amor que en su momento yo lo había idealizado como nunca, años de espera por su regreso y, oh sorpresa, el regreso fue solo conocerle como su nueva vida, que nada que ver a lo que yo había pensado. Eso está interesante, te voy a decir por qué, Carmencita. Está interesante porque la verdad es que en muchas ocasiones, como tú lo dices, idealizamos. Creamos una realidad fantástica acerca de alguna persona. En otras palabras, fantaseamos acerca de quién es y creemos en la historia del príncipe azul y después resulta que ni de príncipe ni azul. Y entonces sentimos una pérdida, pero la pérdida es en realidad, lo único que se murió era la ilusión, lo único que se murió, la persona era quien era, lo que pasa es que nosotros habíamos construido una expectativa más alta de la que la persona podía cumplir. Nosotros creamos una imagen idealista, utópica tal vez, de quién era esa persona, pero esa persona no era eso. Entonces, piensa en esto. No se perdió nada. Lo único que se perdió fue un sueño que tú misma habías construido. Nicole dice la pérdida de mis abuelitas. Especialmente los que tenían abuelitas así apegadas, cariñosas y todo. Yo les soy totalmente honesto. Yo no entiendo, y no que no esté bien, obvio, eso es lo correcto, pero no lo entiendo, no me asocio con eso, porque por ningún lado de la familia tuvimos abuelos apegados. Por el lado de mi padre, nada apegados. Por el lado de mi madre, muy lindos, pero retirados siempre. Entonces, no conecto bien. Pero es una pérdida importante, obviamente. Hoy soy abuelo y hoy puedo imaginarme lo que por lo menos algunos de los nietos más apegados pudieran sentir con la pérdida. Entender el ciclo de la vida nos ayuda mucho. Entender que nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y que eso es normal en realidad.
Pelear en contra de la creación o pelear en contra de la ley de Dios, del ciclo de vida, es inútil. Entender que es un proceso totalmente normal en el cual todos vamos, unos van más adelante, otros vamos más atrás. Pero reconocer que gracias a Dios por ese ciclo. Y decir, bueno, a alguien le tocó antes que yo. ¿Por qué no mejor me preparo para cuando a mí me toque? Hacer todo lo bueno que podamos. Cumplir el propósito de nuestra vida. Que por cierto, tenemos un taller que les ayuda a descubrir el propósito de su vida. Se los súper recomiendo. Si no sabe para qué existe en esta vida, yo les recomiendo ese taller que dice cómo descubrir el propósito en tu vida. Les garantizo que de ahí en adelante, ¡pum!, van a tener súper claro para qué existen en este mundo, van a tener súper claro para qué están aquí y entonces van a moverse en una dirección y con seguridad y con enfoque y todo y van a alcanzar a cumplir el propósito de su vida. Mire, el que se va cumpliendo el propósito de su vida se va contento. Lo primero que viene a mi imagen, a mi mente, es la foto de mi papá. Yo dije, oye, yo pensé que la gente estaba triste cuando se iba a morir. Y él no estaba triste. Ni por los que se quedaban, ni porque él se iba. Él estaba como con un sentido y una actitud de satisfacción del deber cumplido. Entonces no fue una pérdida, fue un ciclo que se completó. Y cuando se completa el ciclo, yo creo que hemos de experimentar un sentido de agradecimiento. Obviamente, la mala noticia no deja de ser mala. O sea, la sorpresa, el shock del momento en que nos dicen, obviamente. Pero por eso decíamos que lo primero que tenemos o que hemos de hacer nosotros, ¿sí?, es ser conscientes de lo que ha sucedido. ¿Cuál es la conciencia que hacemos en ese momento? La conciencia que hacemos es que un ciclo más se ha cumplido. ¿Alguien más? Gladys dice, así es. Antes que falleciera mi mamá, me preparó. Ella me decía que tenía a mis hijos, ¿ok? Sí, bien. Fue una persona madura, obviamente. Se ve que fue una persona que entendía la realidad de la vida y el ciclo de la vida. Y entonces eso me parece interesante. ¿Quién más? ¿Alguien más? Recuerda que estamos leyendo. Mi gran pérdida, Jocelyn. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Un abrazote, mija. Un abrazo grande. Dice, mi gran pérdida fue cuando falleció mi abuela, ya que yo dependía mucho de ella. Depender no es malo. Convertirse en dependiente de total, obviamente sí. Por eso es importante que nosotros también nos desarrollemos como individuos. Cuando recibimos la noticia, obviamente es fuerte, no es algo fácil, hay que aprender a manejarlo, hay que ser objetivos, hay que entender lo que está sucediendo y nosotros podemos entonces responder de una manera mucho mejor. Responder de una manera madura, una manera coherente, una manera en la que podamos aportar a los demás que están teniendo la pérdida y no de una manera en que tengan que los demás descuidar la pérdida por andarnos cuidando a nosotros. Yo conozco muchas personas, mira, que de hecho en alguna pérdida así se desmayan, se quieren tirar al pozo y hacen más show y le roban toda la atención al que falleció porque el otro que fue allí está robando la atención de todo el mundo. Se entiende el dolor, pero nosotros tenemos la capacidad de ser coherentes, tenemos la capacidad de entender, ¿sí?, y de manejar las pérdidas de una manera totalmente racional. ¿Alguien más? Estamos hablando. Irene, hola Irene, ¿cómo estás? Irene Figueroa dice, yo cuando me dijo mi hermana que tiene cáncer. Sí, claro, la pérdida de la salud es una cosa que duele. Y les hablaba hace rato, les decía que la pérdida de la salud es así como una pérdida gradual. Sí, una pérdida gradual. Gracias a Dios hay esperanza. Construir fe. Acuérdense que el cáncer en gran medida, ¿sí?, se puede revertir por medio de los pensamientos, la actitud, la fe. Podemos reconstruir y podemos volver a recuperar el estado de salud. Claro que es una pérdida y una cosa dolorosa. Sí, no hablamos de que no duela, sí duela, pero en medio del dolor, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos convertimos en apoyo? Mira, como en tu caso, Irene, ¿te conviertes en un apoyo para tu hermana o nos convertimos en una carga para ellos? La mala noticia duele,
Pero ahí en medio de la mala noticia es cuando los pensamientos de fe, cuando los pensamientos positivos, cuando lo que creemos en realidad se convierte en verdad y se convierte en algo práctico y palpable en nuestra vida, y entonces podemos aportarle a aquellos, como en este caso, tu hermana, que tienen esta pérdida. La pérdida me parece que es para las dos, pero ahí hay un momento de fortaleza, ¿sí? De apelar a esos pensamientos de que, oye, esto se puede recuperar. Apelar a los pensamientos de creer o de fe nos pueden ayudar mucho. Maggie dice, me pasó cuando me robaron 8 boletos de avión en noviembre pasado. Sí, que aprendí, estoy seguro que aprendiste. ¿Cuál es la lección que hemos aprendido en la pérdida? Compartir la mala noticia, decíamos, nos ayuda a deshogarnos. Es más, ahorita algunos de ustedes, en el momento que están escribiendo su gran pérdida, en alguna medida, ahí dentro de ustedes, algo se sana, algo libera. Por eso yo les animo, escriban cuál ha sido su gran pérdida. Esa pérdida, algo sana en el momento que lo platicamos, en el momento que lo escribimos, en el momento que lo compartimos. No solamente algo sana en ti, sino que otros empiezan a ver sus pérdidas como menores al ver las grandes pérdidas de otros. Compartir la pérdida no es hacerle al víctima. Compartir la pérdida no es querer hacerle al sufrido. Compartir la pérdida tiene propósito. Y uno de ellas es, primero, que nos vean, ¿sí?, con cariño, que nos comprendan. Pero otro, ¿sí?, cuando compartimos la pérdida, otros se dan cuenta que sus pérdidas no son tan grandes como parecían. Y aunque sean importantes, hay otras personas que han perdido mucho, mucho, mucho más. No reprimamos las emociones. Acordémonos que siempre hay una salida, siempre hay una manera de manejar la mala noticia, ¿sí? Hay que aceptar lo que nos ha ocurrido, ¿sí? Y también hay que dejar salir la rabia, el dolor, la impotencia, la frustración y el desengaño tal vez, para que después todo este proceso se pueda continuar, ¿sí? Se pueda continuar y podamos vivir la vida cotidiana sin arrastrar lastres emocionales. Recuerde que las emociones necesitan salir, pero tienen que salir de una manera educada, tienen que salir reguladas, ¿sí? Tienen que ser sociales, en otras palabras, que pueda yo expresar mi emoción sin ir destruyendo las emociones de los demás. Maggie, estoy segurísimo que aprendiste algo. Definitivamente. Y si nos escribes lo que aprendiste, a todos nos va a ayudar también. Betty Pacheco, buenas noches, saludos, Benjamín. Hola, Betty, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Siempre te veo por ahí en Facebook, pero qué bueno verte que estás acá acompañando. María Isabel, que están compartiendo a todo lo que da. Cene, saludos, Cene, hasta Pasto Nariño, Colombia. Ricardo Duarte dice, no estuve con mi hija en su niñez. Ay, Ricardo. Uy, esas de las que duelen. En los diplomados de desarrollo personal hablamos acerca de, precisamente acabamos de tener uno antier, ¿no?, en el que tratamos acerca del remordimiento. ¿Cómo manejar la culpa? ¿Cómo manejar el remordimiento? ¿Y qué hacer cuando es algo que no podemos reparar? ¿Sí? Es una pérdida, pero ahí hay un sentimiento de culpa también. La pérdida del tiempo y de esos momentos que pudieron haber sido muy agradables es una pérdida real, pero le acompaña un sentimiento de culpa. Ahí lo que habría que hacer, y una de las cosas que enseñamos en los diplomados de desarrollo personal, es que lo que hay que hacer es un proceso de autoperdón. ¿Pero cómo me autoperdono? Por medio de la identificación de una serie de justificaciones que decidimos hacer válidas. No validamos el hecho de que fallamos, sino justificamos la razón por la que fallamos. Tal vez tuve temor, tal vez era inmaduro, tal vez tuve que huir, tal vez demasiados conflictos, lo que haya sido. Y hacemos un listado de justificaciones que nos permitan eliminar la culpa y eliminar ese sentido de gran pérdida. La pérdida es real y esa no se puede negar. Pero cómo lidiamos con ella, cómo lidiamos con eso, entonces nos va a ayudar mucho. ¿Cómo manejamos la mala noticia? ¿Sí? Y nos estamos enfocando en la pérdida porque veo puras listas de pérdidas y muy serias. Pero la mala noticia, cuando nos dan una mala noticia, ¿cómo nosotros la manejamos? Obviamente, como en este caso, Ricardo, en el momento que uno le prende la luz y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, tal vez mis prioridades no han estado en orden, tal vez entonces ese es el momento de la realidad de la noticia y cómo reaccionamos nosotros ante eso. Ahí
Mi querido Ricardo, yo creo que lo que toca es primero hacer la paz con uno mismo, perdonarse. Yo le mando un abrazo fuerte. Yo sé que está haciendo todo lo posible. Pero no carguemos con remordimiento, mejor aprovechemos el tiempo que nos queda. Vamos a darle con más ganas, al doble o al triple, y vamos a construir en lugar de permitir que destruya. No le demos espacio al remordimiento, más bien aprovechemos el tiempo, todo lo que se pueda. Anaí Pérez Brito dice, la pérdida más grande que fue que perdí 2 familiares el mismo mes. Uy, sí, eso es fuerte. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Controlada o descontrolada? Porque hoy estamos hablando acerca de cómo recibimos nosotros una mala noticia. Y aunque todos sabemos, todos sabemos que a lo largo de nuestra vida nos van a ocurrir cosas inesperadas, la verdad es que nunca estamos preparados para enfrentarnos a ellas. Nunca estamos preparados, porque vienen e irrumpen en nuestra vida normal, vienen e irrumpen y nos sacan de base totalmente, nos hacen sentir, que perdemos el control de la situación y que nuestras emociones quedan a la deriva y que no tenemos como suficiente fuerza para mantenerlas en orden. Nos sentimos perdidos. Las pérdidas. Carmen Sánchez dice, la pérdida de mi tranquilidad. Al no salir las cosas como se requería en el trabajo, vivir angustia, miedo, pena, gracias a Dios ya con conocimiento va mejorando. Sabes que la pérdida de la paz es una gran pérdida. Pero hablamos del momento en que te das cuenta, o sea, cuando recibes la noticia, cuando descubres que algo no está bien, que algo no está funcionando como debe de funcionar. En ese momento, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo reacciono? ¿Desesperación? ¿Desorden emocional? ¿Confusión? O cuando recibimos la noticia decimos, ¿sabes qué? Algo sucedió. Tal vez me toca corregir algo, como en este caso de lo que tú hablas. Tal vez me toca cambiar los pensamientos que están regulando mis emociones. Tal vez me toca cambiar decisiones, o sea, tomar decisiones drásticas y cambiar de rumbo. Tal vez elevar mi sentido de responsabilidad, de disciplina. Tal vez reemplazar algunos hábitos por otros. Y entonces vamos revertiendo la situación. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos desordenamos, nos quejamos, culpamos a todo mundo de lo que sucedió o aceptamos nuestra parte de la responsabilidad? Obvio, en este caso. Estamos hablando acerca de cómo manejamos nosotros la noticia de la pérdida y cómo reaccionamos ante ella. Franklin Carpio, saludos, qué bueno que estás aquí. Dice, preparándonos para poder soportar los duros golpes de la vida. ¿Sabes qué? Al principio decíamos eso precisamente, Franklin. La vida ha tenido golpes duros. Y una cosa sí podemos garantizar, y es que va a tener más. Esa es una realidad. Y tal vez más fuertes. Y eso no lo podemos evitar. Recuerda que los problemas son inevitables. Las crisis, sí, las podemos manejar. El asunto es que entre más recursos emocionales nosotros tengamos para el manejo de las malas noticias o de las pérdidas, las malas noticias parecerán menos graves. No porque las noticias sean menos graves, sino porque nosotros somos más grandes ante las noticias. Porque hoy hemos aprendido a ser objetivos, a reconocer la pérdida, a entender la pérdida, a justificar la pérdida. Y entonces esa noticia mala de pérdida es amortiguada por razonamientos correctos que nos permiten a nosotros manejarla de una manera mucho más saludable. Así que sí, tienes toda la razón. Estamos preparándonos para poder soportar los duros golpes de la vida. Trae bastantes. María Figueroa, gracias por estar compartiendo. María Isabel Gile, la muerte de mi mascota fue la última noticia bastante fuerte. Sí recuerdo esos días. Les voy a decir una cosa. Yo sé que hay personas amantes de las mascotas. Y claro, cuando se convierten en tu compañía, eso genera dolor. Yo creo que en alguna medida las mascotas nos sirven como una escuela. Por ejemplo, para el cuidado de otra persona, primero cuidamos una mascota. Deberíamos de tener una mascotita todos antes de tener niños. Sí, porque nos prepara para el cuidado. Pero en cierta medida también para la pérdida.
Yo creo que todos hemos perdido una mascota. Recuerdo, teníamos un bulldog, un boxer blanco, precioso, chiquito así. Y mi nieta pues emocionadísima con él y bueno, enamorada del perrito. Y apenas salió tantito a la calle y lo atropellaron. Y había otros blancos, tenía hermanitos por ahí, la persona que nos lo dio tenía más. Y la primera idea de nosotros era, pues vamos antes de que llegue, vamos a cambiarlo por otro y le traemos otro para que no sufra. Pero no es lo correcto. No funciona. Cuando una mascotita muere, una mascotita querida muere, yo creo que está sirviéndonos de lección valiosa. Pues de hecho, muchas lecciones. Una nos pudiera estar enseñando que hay que cuidar las cosas mientras están vivas y no hasta que ya se mueren. Hay que valorarlas, apreciarlas, protegerlas. Y la otra es que nos enseñan que no solamente a las mascotas les pasa eso, sino que habrá personas mucho más cercanas, mucho más queridas. Y aquello nos habrá servido de entrenamiento. La próxima vez que nos llegue una mala noticia, ya tendremos mayor preparación acerca de cómo resolver la mala noticia. Las personas más resilientes obviamente son más optimistas. La resiliencia es la capacidad de recuperación, la capacidad de ser flexibles ante una mala noticia. La resiliencia nos permite rebotar de un estado anímico y cuando nos dan la mala noticia caemos a un estado anímico bajo o negativo, pero cuando somos altamente resilientes rebotamos. Aquella persona que perdió una mascotita o que perdió y empieza a adquirir resiliencia y cuando pierda algo de mayor valor no va a perder el control. Esto nos ayuda. Entonces ese tipo de pérdidas de alguna manera o en alguna medida nos están preparando para ser personas mucho, mucho más capaces y manejar las malas noticias y manejar las pérdidas también. Estamos hablando acerca de cómo manejar las malas noticias, las pérdidas. Yesenia García Chávez dice, es tan feo estos recuerdos. Primero perdí a mi madre y me dejó sola en la vida. Pero me fortalecí a saber que tenía que crecer a mis hijos. Y lo logré. Eran 5 en ese entonces, pero más difícil para mí fue la pérdida de mi hijo. Esto es difícil de acostumbrarse sin él, pero sé con certeza que mis otros hijos me necesitan y con nada lo regresaré. Pero Dios me ha dado tanta fuerza que ahora comprendo las pruebas tan dolorosas que he sobrepasado, pero la verdad, no hay dolor más grande que la de un hijo. Solo que duelen sus recuerdos, pero ya son casi 7 años. No lo supero, pero me acostumbré a vivir sin él y que Dios es bueno y me ha mandado a mi nieto que nació el mismo día. ¡Wow! Y a la misma hora. Él es un gran consuelo que él me ha brindado. Sí, acuérdate que no lo reemplaza. Pero sí, creo que es un gran consuelo. De la manera que escribes, Yesenia, me parece que lo estás catalizando bien. Leo acerca de la pérdida y obviamente es una pérdida gigantesca. Pero leo cómo escribes. Y creo que ese proceso se está dando porque la manera que escribes hablas de agradecimiento, hablas de Dios, hablas de fuerza, hablas de bondad. Y todas estas cosas expresan que estás dándole un giro al dolor y vas convirtiéndolo en agradecimiento. Eso me parece saludable. Te felicito, ¿verdad? Porque es una pérdida gigantesca, pero qué bueno. Novia dice, yo perdí a mi bebé cuando estaba embarazada de 3 meses y ese dolor me llevó a culparme. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para que mi bebé, no se me diera? No tienes que haber hecho mal. Ni siquiera tus padres. Acuérdate de aquella ocasión cuando le preguntan a Jesús y le dicen, bueno, ¿qué hizo para que? O pecó él o pecaron sus padres. No tuvo que haber pecado uno, ni él ni sus padres tampoco. No tiene que haber culpables para que esas cosas sucedan. ¿Y qué tal si la intención era que te convirtieras en una persona que entendiera el dolor de los demás?
¿Y qué tal si la intención de ese dolor fuera que tú comprendas el dolor? ¿Sí? Que despierte en ti el amor por las personas que necesitan ayuda. Yo creo, en realidad, que el dolor tiene un propósito. Y que el dolor lo sufrimos en vano cuando no descubrimos el propósito y no le damos el valor utilitario que tiene. Pero cuando descubrimos el propósito del dolor y lo convertimos en bendición para otros, en ese momento el dolor empieza a desaparecer y solo nos queda la memoria de la lección aprendida. Erika Morales dice, a mí me urge recuperar mi tiempo. Erika, háblame, mándame mensaje, escríbenos. Porque vamos a hacer un taller. Hicimos uno el año pasado, vamos a hacer un taller de cómo recuperar el tiempo perdido. Además, si a alguien le interesa, un taller de 4 horas de cómo recuperar el tiempo perdido. Vamos a hacer uno, lo vamos a hacer presencial y lo vamos a hacer online para que ustedes aprovechen, o más bien dicho, recuperen el tiempo que han perdido en la vida. No más remordimientos. No más resentimientos con ustedes mismos. No más culpa, no más vergüenza. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Así que, Erika Morales, mándanos un mensajito. Cualquier otra persona que diga aquí, yo quiero aprender eso, yo quiero recuperar el tiempo perdido, esta va a ser la oportunidad. Mándenos un mensaje, les vamos a mandar una fecha y vamos a ayudarles a recuperar el tiempo perdido. April Rodríguez, saludos. Un abrazo, gusto verte. Qué bueno que estás aquí. Jimé. Jimé Rodríguez, saludos. Qué bueno que estás aquí. Dice los distractores. Recuerdo mucho ese taller. Qué bueno que nos acompañas. Ahí está, perfecto, gracias. Ahí está el número 956-325-9261. Nos puedes dejar un mensajito. A este número estaremos pendientes para ayudarte. Háganlo. Recuerden, hemos estado hablando acerca de cómo manejar las malas noticias, obviamente los momentos de pérdida dolorosa y cómo podemos nosotros recuperar el tiempo perdido. Reina B. Martínez, van a perder el miedo y podrán avanzar. Exactamente, tienes toda la razón. Cambia, todo cambia, todo se convierte en positivos, todo se convierte en bueno e incluso le encontramos el sentido al dolor y ahora eso que dolió lo convertimos en lección, lo convertimos en ejemplo y últimamente lo convertimos en testimonio también. Rosalba dice, yo pasé por una pérdida de un bebé, pero eso me ayudó a conocer a Dios. Ahí está, ya encontraste el propósito de aquel dolor y obviamente la ganancia termina siendo mucho mayor. Doc, cuando perdí el vuelo a Colombia, ¿quién dijo? María de la Luz Alvarado, pero ya habían comprado vuelos para irse a la certificación a Colombia y perdieron el vuelo. Y tuvieron que volver a comprar. Sí, claro, es una pérdida grande. Llegaron allá y el dinero para gastar ya se había gastado en otros boletos y todo lo demás. Morena dice, en el momento que mi mamá perdió su visa o su vista, esto está más grave. Ese proceso me dolió. Claro que sí. Las pérdidas de salud en toda medida son pérdidas muy dolorosas. Gabriel Cedeño, saludos, un abrazo grande, fuerte, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando acerca de cómo manejar las malas noticias. Johnny Doro López, la pérdida de mi esposa porque ella no quiso seguir a Jesucristo y me fue infiel. Bueno, hay una lección siempre. Hay una lección. Y yo creo que hay que asegurarnos de que esa lección la aprendemos y entonces automáticamente cuando nosotros aprendemos la lección, el dolor va desapareciendo. ¿Cuál fue la lección? ¿Qué puedo tomar o qué parte positiva puedo tomar yo de eso? Hay una serie de lecciones que podemos aprender ante la pérdida, pero recuerde, cuando recibimos una noticia, una mala noticia, cómo nosotros la manejamos. Pensemos en eso. ¿Cómo manejamos la mala noticia? Usualmente la mala noticia es acerca de una pérdida. Y nos hemos enfocado en la pérdida mucho, pero la verdad es que cuando nos llega la mala noticia, ¿cómo nosotros la vemos? ¿Nos convertimos en catastrofistas? ¿Sí? ¿Y agravamos la situación? ¿O nos convertimos en personas que tratamos de regular nuestra respuesta ante la mala noticia? Les voy a decir la verdad. Pudiéramos seguirles aquí, seguirle. La realidad es que nos vamos a tener que ir. Yo me despido de ustedes. Les mando un abrazo.
bendiciones, bendiciones que les sobreabunden y que todas las cosas que tocan sus manos sean bendecidas y sean multiplicadas. Nos vemos el día de mañana.